Buen día. El día de hoy hablaremos cómo el fútbol ha hecho construcción cultural en Colombia. Empecemos. Colombia no ha tenido una historia fuerte para ser distinguida del resto del mundo. Por eso es que Colombia ha decidido copiarse cruelmente de las costumbres de Europa. Bien, Colombia en 1985 tuvo su época dorada con el fútbol, pues este seleccionado representó tan bien al país que fue momento de alegría para muchos. Inclusive pudo empatar con Alemania y esto generó una celebración masiva en Colombia. Colombia además tenía esa celebración porque todo en el fútbol era maravilla, al contrario de lo que pasaba realmente al país. Pues les cuento que en esa época Colombia sufría por el narcotráfico e inclusive aún por las guerrillas. Entonces, Colombia toda su tristeza y alegría la enfocó solamente en el fútbol, olvidando que su país en realidad estaba hecho ruinas. Colombia entonces empieza a labrar una historia a partir de este fútbol tan bueno y empiezan a sentirse orgullosos de su país y empiezan a sentir patriotismo por esa camiseta. Sin embargo, después de estos 15 años de alegría de la época dorada de Colombia, llegaron unos nuevos seleccionados que mal representaron al país y los hicieron pasar como antipatriotas, que generó esto una desilusión completa, pero como muchos esperaban, no se dejó de ver a la selección, porque esta era aún siquiera momento de alegría y momento para olvidar lo que en realidad pasaba en el país. Colombia, a pesar de todo este problema y a pesar de que perdió 6-0 contra Bolivia, siguió con la frente en alto y sintiéndose patriota por su historia en el fútbol. Mucha gente dirá que Colombia será representada por muchas cosas como la belleza femenina o el café, pero si usted le pregunta a un colombiano qué es lo que en realidad lo representa, se dará cuenta que es el fútbol el representante principal de Colombia. Y es que este fútbol que nos mostraron en los años 90, aquella selección de Maturana, era muy diferente a las selecciones antiguas y luego las siguientes, porque esta era una selección llena de etnias, llena de cultura, llena de todo eso que reunía Colombia en 11 jugadores. Además, estos 11 jugadores y sus vidas personales eran la comidilla de los medios. Todo era alegría en ese medio. Sin embargo, como conté anteriormente, este fútbol se fue perdiendo después de 15 años, prácticamente botándolos a la basura. No obstante, Colombia siguió con la esperanza y esta esperanza se mantuvo a pesar de que ni siquiera pudimos clasificar al mundial. Pero ¿por qué pasaba esto? Porque Colombia y su fútbol hizo el papel de cultura a pesar de que no existía en Colombia en realidad, y esto hizo que muchas personas se enfocaran en verse a futuro, como por ejemplo los niños, como un gran futbolista y no como un delincuente. Muchas gracias.